Los metales alcalinos térreos son los elementos del grupo 2, anteriormente llamado grupo 2A. Son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. De este último elemento solo existen isótopos radioactivos, es decir, inestables. Por lo tanto, su estudio se centra más en sus propiedades en cuanto a la desintegración de sus radioisótopos. Podemos observar una radiación típica de frenado de la emisión, en este caso de un isótopo del radio. Como observamos, son todos metales. No aparecen libres en la naturaleza, dado que al ser agentes reductores los vamos a encontrar en sus altos estados de oxidación formando minerales. Tienen las características típicas de los metales. En el caso del berilio, además, es un elemento bastante diferente a los metales alcalinos térreos de su grupo, dado que presenta las propiedades diagonales, es decir, se parece al aluminio, que es el segundo elemento del grupo contiguo. Algunas de esas características tienen que ver con el óxido correspondiente al elemento y sus analogías en cuanto al carácter anfótero de ambos. Por ejemplo, ambos óxidos, tanto del aluminio como del berilio, son óxidos protectores, a diferencia de los óxidos de los distintos elementos del grupo 2. El berilio lo podemos encontrar formando parte de minerales muy interesantes como la esmeralda o la aguamarina. Algunas propiedades generales de los elementos del grupo 2. El magnesio quema con luz intensa, por eso es utilizado en fuegos artificiales. A este proceso se lo llama ignición. El calcio, el estroncio y el bario también formarán sus óxidos con el oxígeno del ambiente. Todos son blancos. En el caso del óxido del calcio es la conocida cal. En el caso del estroncio, también forma su óxido blanco. En el bario, la reactividad es mayor, y en el caso de que se encuentre finamente dividido, puede llegar a ser pirofórico. El radio, como dijimos, es un elemento muy escaso, todos sus isótopos son radioisótopos. Fue descubierto por Pierre y Marie Curie, y aislado hasta llegar a 1 gramo, lo que se considera un patrón en cuanto a la medición de la actividad radioactiva. Dado que, bueno, justamente a partir del elemento radio se comenzó a conocer estas propiedades de algunos isótopos, ha quedado el nombre de radioactividad en cuanto a el origen de descubrimiento de este elemento químico. El magnesio puede combinarse con oxígeno en forma muy rápida cuando ponemos calor, formando una reacción denominada ignición. Esto se utiliza en los fuegos artificiales, es muy característica. El producto es óxido de magnesio, un compuesto iónico y por lo tanto cristalino. Los demás metales alcalinos térreos también generan coloración cuando son sometidos a la llama, y también forma parte de los fuegos artificiales. El espectro, es decir, el color que liberan al transformarse en átomos y generar esa transición electrónica, es característica de cada uno, y entonces es un medio de identificación a través de un ensayo denominado ensayo a la llama. Como vimos, son reductores enérgicos, menos que los metales alcalinos, pero con unos potenciales bastante negativos. Por eso reaccionan con el aire, como vimos para el magnesio, además con formación de luz, proceso denominado ignición. El único que es menos reactivo es el berilio, ya que vimos que, dada su analogía con el aluminio, se recubre con una capa fina, cepasiva, de óxido que es bastante protector. Los demás metales tienen una relación baja de Philip y Bedford, por lo tanto, su óxido no es protector y se consumirán totalmente oxidándose.
Acá tenemos un esquema de cómo, dado su carácter reductor, pueden reaccionar con diferentes sustancias para generar, por ejemplo, las sales binarias, al reaccionar con un halógeno, los óxidos correspondientes, el hidróxido más hidrógeno, al reaccionar directamente con el agua, el sulfuro, al reaccionar con azufre, o el hidruro metálico, al reaccionar directamente con hidrógeno. Como vimos, el berilio no se parece a los diferentes elementos del grupo 2, sino que es muy parecido al aluminio. Además de las propiedades de su óxido, tiene el carácter anfótero característico del aluminio. El carácter anfótero implica su reacción tanto con ácidos como con bases. Por ejemplo, al formar el hidróxido complejo correspondiente, o al reaccionar con ácidos en estado metálico y liberar hidrógeno. Los restantes metales vimos que son solubles en ácido y incluso para el estroncio y el bario, al ser agentes reductores más potentes, pueden reaccionar directamente con el agua. ¿Cómo obtener estos metales en estado reducido si son agentes reductores importantes? Como vimos, tanto para los metales alcalinos como para los metales alcalinos térreos, su obtención se va a basar en reducción electrolítica de sus sales fundidas. En algunos casos se puede añadir, por ejemplo, cloruro de sodio para las mezclas de cloruro de berilio y cloruro de magnesio que se utilizan como materia prima para mejorar la conductividad. Veamos compuestos de importancia. Vimos que son capaces de formar hidruros, que son esos compuestos binarios que contienen el anión hidruro. Todos van a ser compuestos con alto carácter iónico, salvo el hidruro del berilio. Recordemos que el berilio tiene un carácter polarizante muy elevado, por lo tanto tiende a formar enlaces con alto contenido covalente. Los óxidos son de importancia. Tienen características de óxidos básicos, por lo tanto, puestos en agua, generarán el hidróxido correspondiente. En el caso del óxido del bario y el óxido de estroncio, son bastante menos reactivos. Por ejemplo, no se disuelven en el ácido sulfúrico. Esto tiene que ver con que las sales asociadas son poco solubles. Por lo tanto, se pasivan. El óxido de calcio es un óxido muy importante para la industria. Es la conocida cal viva, que al reaccionar con agua generará la cal apagada, la famosa cal, que tiene la característica además, la cal viva, de generar una reacción con el dióxido de carbono atmosférico, formando carbonato de calcio, por ejemplo, lo mismo que los otros óxidos de los metales del grupo 2, o de reaccionar con el dióxido de azufre para formar la sal correspondiente, el sulfito. En el caso del óxido de calcio, la carbonatación de la cal genera que se forme una costradura de carbonato de calcio, imposible de utilizarla comercialmente. Por eso debe guardarse de la atmósfera. ¿Qué sales o compuestos importantes además tenemos? Bueno, vimos los carbonatos, vimos los sulfatos, vimos además que el berilio forma sales, pero que estas van a tener un carácter covalente. Dentro de las sales podemos asociar a que aquellas que están formadas por los cationes de los metales alcalinos térreos con aniones monovalentes serán básicamente solubles, menos los fluoruros. Y aquellas que están formadas por cationes divalentes van a ser muy poco solubles. Los carbonatos, los sulfatos y los fosfatos son muy poco solubles. Acá vemos algunos ejemplos de minerales conocidos asociados a estos compuestos químicos. A modo de referencia, ponemos un cuadro con las solubilidades de algunos sales o compuestos de los metales alcalinos térreos. Para recordar, cuando los tamaños del anión y el catión son similares, la estructura cristalina es más estable y por lo tanto serán menos insolubles, al generar un compactamiento cristalino mayor. Esto también lo podemos evidenciar
en la estabilidad, por ejemplo, de los carbonatos de los metales alcalinos térreos. Cuando el catión del metal alcalino térreo tiene un tamaño mayor, se acomoda mejor con el anión carbonato en una estructura cristalina más estable y por lo tanto su temperatura de descomposición será mayor. El carbonato de calcio es un compuesto sumamente utilizado, por ejemplo, como roca de aplicación, ya que son las rocas denominadas caliza y mármol. Son insolubles en agua, pero, como todos los carbonatos, van a ser solubles en el ácido correspondiente, liberando, por ejemplo, el dióxido de carbono. En el caso del fosfato de calcio, es un fertilizante. Al aportar el fosfato necesario para el crecimiento y producción de las plantas. Suele ser bastante insoluble, como vimos, por lo tanto se lo suele solubilizar con ácido sulfúrico. El sulfato de calcio es otra sal de importancia. Cristaliza con 2 moléculas de agua, es decir, forma una sal dihidratada. Cuando se calienta, el agua se pierde y puede utilizarse para generar estructuras de yeso, que, mezclados con el agua, vuelve a recuperar su estructura hidratada y vuelve a endurecer. El sulfito o el hidrógeno sulfito de calcio, como vimos, se utiliza en el blanqueo del papel en la extracción de la pulpa de la madera. El carbonato de calcio y otros carbonatos forman diferentes minerales que se encuentran en el medio natural. Vimos el yeso, vimos la calcita, y tienen un rol sumamente importante al generar o formar parte de un equilibrio natural en el cual, por ejemplo, en el caso del carbonato de calcio, intervienen además los iones presentes en los cuerpos de agua, como el carbonato y el hidrógeno carbonato, y el dióxido de carbono atmosférico. Ese dióxido de carbono atmosférico, por ejemplo, que se termina disolviendo en el agua de mar, puede ser utilizado junto con el calcio para formar estructuras marinas como los corales o los exoesqueletos de los distintos organismos. Otra sal de importancia biológica, por ejemplo, es la hidroxiapatita, que son fosfatos de calcio que forman los huesos.